Bien, esta es la sesión número 8. Hemos estado hablando acerca del tema de la memoria y vamos a continuar. Estuvimos consultando el ejemplo de la parábola del rico y el Lázaro, y después estuvimos viendo en Apocalipsis cómo se conservan los recuerdos, se conservan toda esa serie de actividades, y concluimos que precisamente se toca la figura de una boda en ese acercamiento tan importante que hay entre Cristo y su iglesia y el acercamiento que hay en la relación conyugal. Por eso se toca, y esa relación es que tiene que ver con la sexualidad humana. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de la memoria, y como habíamos mencionado también, de que la memoria cuando se afecta, pues realmente es grave. ¿Por qué? Porque es indispensable para un montón de funciones. Pero no solamente la memoria consciente es la que necesitamos, también hay una memoria no consciente, o es una memoria corporal. Porque cuando lo probamos, cuando leímos la parábola del rico y el Lázaro, dice que alzó los ojos, que le pusieran agua, una gota de agua en la lengua, de que estaba en graves tormentos. Se acuerda de los hermanos. Al final de la parábola le pide a Lázaro que sea enviado para que le predique a sus hermanos, porque llevaban el mismo tipo de vida que él llevó, y para evitar que fueran al mismo lugar de tormento. O sea que hay recuerdos y hay memoria de la familia, y eternamente, sin la posibilidad de que pueda ser que se encuentre o pueda ser que no. Lo que el rico quería es que no se encontrara con sus hermanos después, por el lugar donde ya sabía que estaba. Pero bueno, Abraham le dice, no es posible, ellos tienen la ley y los profetas, entonces que se las arreglen como puedan, ¿no? Y bueno, terrible el sufrimiento. Pero estamos hablando acerca de la memoria, y estamos concluyendo que la memoria es una parte no solamente consciente y no consciente, que por cierto, no consciente también entraría con lo del rico, porque ustedes han oído hablar personas que han tenido la mala experiencia de tener una amputación, un miembro amputado, un brazo, una pierna, que aunque ya no lo tengan, lo sienten, les da comezón, como si lo tuvieran, ¿sí? Y aunque tengan una prótesis, siguen pensando que lo tienen. Esa memoria corporal no consciente es parte del diseño de Dios que tenemos. Ahora, imaginen ustedes el sufrimiento corporal que habrá en alguien si lo entendemos de esa forma. El rico, ¿qué es lo que nos refiere la parábola? Que disfrutaba. ¿Cuál era su disfrute de él? ¿Hacía diario qué? Banquetes. Esa era la memoria que él conservaba, porque eso es lo que le gustaba. Y después dice, me conformo con una gota de agua en la lengua. O sea, yo estaba y me acuerdo de lo que disfrutaba, de los manjares que comía, de los vinos que tomaba, de las delicias, porque podía y lo hacía, pero no consideraba a Lázaro, el mendigo. ¿Esto qué nos enseña? Que si se conservan las memorias anatómicas, como el rico, ¿qué pasará si se conservan las memorias anatómicas de una sexualidad desordenada? Imaginen ustedes, ¿no? ¿Alguien ha leído la Divina Comedia de Dante Alighieri? Hace muchos años. Bueno, ahí, si algún día es un libro, si tienen tiempo lean alguno. Hay otro que se llama ese libro El Paraíso Perdido, de John Milton. También es un libro muy antiguo, El Paraíso Perdido, de John Milton, que tiene unas ilustraciones impresionantes de Augusto Doré, que fue un grabador francés muy famoso en el siglo XVIII. Pero bueno, esa es historia. Pero todas ellas hablan acerca de personas que están en el infierno y que tienen memoria física, ¿sí? Claro que uno lo ve así y dice uno, que no fue imaginación de estos autores,
de hace tantísimos años, de anteayer, y estamos hablando de siglos atrás, y también de John Milton en el siglo XIX, por ahí así. No importa de que no estaban tan errados, porque sí estaban tocando un tema que acabamos de considerar, que es la memoria, que se conserva corporal aun cuando se esté nada más existiendo en espíritu y en alma, porque finalmente, al final de los tiempos, se va a volver a recuperar el cuerpo. ¿Sí? Al final de los tiempos, en la resurrección de los justos, el cuerpo volverá a ser unido a su espíritu y su alma. Cuando venga el encuentro de Cristo por su iglesia, los que estén vivos, dice, serán llevados a encontrarnos en las nubes con el Señor, pero los que estén durmiendo, es decir, que físicamente inoperantes, saldrán de las tumbas y saldrán los cuerpos, y en ese encuentro se va a volver a unir otra vez, cuerpo, alma y espíritu, ya con un cuerpo glorificado. ¿Y qué con los impíos? Bueno, dice que para el juicio del trono blanco serán resucitados todos los que murieron sin Cristo y que irán a juicio, y ahí sucederá lo mismo. Pero ahora imaginen ustedes que con los creyentes será un cuerpo glorificado, con un espíritu nacido de nuevo, que ya ha participado o que va a participar de las bodas del Cordero, con esa preparación que ya mencionamos. Pero que, ¿cómo será la resurrección de los impíos que no merecen, por el juicio de Dios, el tener un cuerpo glorificado? ¿Cómo irá a ser eso? Pero lo mismo va a juicio. Lo mismo va a juicio. Claro, claro. O sea, los cuerpos de los impíos. De los impíos, sí. Sí. Que no van a gozar de un cuerpo glorificado. Y de un cuerpo corrompido. Un cuerpo bajo total y absoluta corrupción. Pero con vida. En que será unido nuevamente espíritu y alma, y serán echados al lago de fuego, ya con una presencia física. Ya ahí el tormento no va a ser en alma y espíritu, como leímos en la parábola, sino que ahí ya el tormento va a ser en las tres áreas: física, almática y espiritual. Va a ser impresionante, y eternamente, porque será el lago de fuego sellado. Chao, se acabó ahí. ¿Me explicó? Entonces, ese destino que ocurre y que está profetizado, bueno, es bajo la gracia o bajo el juicio de Dios. Bueno, ahora. Perdón. Sí. ¿Y los que van con cuerpo glorificado? Sí. ¿Esos vuelven cuando se unen? ¿Vuelven a la tierra? Después de las bodas del Cordero y de que se tiene ya las moradas celestiales que está preparando el Señor, que es la Nueva Jerusalén, será ubicado ahí el cuerpo de Cristo. A través de todos los tiempos, los cristianos que han vivido y han resucitado, y los que estén llevados en vida aquí, igual estarán morando en la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén va a descender del cielo aquí a la tierra y se va a sentar en Jerusalén actual. Pero es una ciudad extraordinariamente grande. Es un cubo perfecto de 300 kilómetros de ancho, altura y largo. Un cubo de 300 kilómetros. ¿No? ¿Cuánta gente cabrá ahí? Imagínense ustedes, si un edificio de ¿cuántos metros? 50 metros, 100 metros, es altísimo. Imaginen ustedes una ciudad de 300 kilómetros de altura. Son todos los millones de cristianos que ha habido a lo largo de toda la historia. Esa es la Nueva Jerusalén. Y ahí está la iglesia de Cristo. ¿Sí? Volviendo, doctor, a la memoria, me parece entender cuando dice el que siembra para la carne. Sí, que la carne segará. Sí. Sí. Entonces, ¿no? Como el rico, él sembró para su carne. Y esos gustos, sí, esos placeres, disfrute terrenal. Ese disfrute se volvió en su contra. En su contra, así es. Sí, así es.
Sí, sí, por eso es que, mire, por eso el Señor al pueblo de Israel, cuando está en el desierto, les hace muchas advertencias y les dice: tengan cuidado de no contaminarse, tengan cuidado de no... Y Él hace algunas observaciones en la conducta sexual del pueblo de Israel. Y habla, a ver, la mujer que esté, que para... la palabra no es muy exacta, pero no encontraron otra a qué referirse, cuando habla acerca de la impureza de la mujer, pero que es su periodo menstrual, ¿sí? Y él dice ahí: no toquen nada cuando la mujer esté menstruando, donde la toquen, ustedes también quedan inmundos, se tienen que purificar. Y uno la ve desde una perspectiva así como de menosprecio, o sea, ay, que fue rudo, fue muy rudo eso, ¿no? No, lo que pasa es que hoy entendemos por qué. Que inclusive el Señor le prohíbe a las mujeres del pueblo de Israel que no tengan relaciones sexuales durante su periodo menstrual. ¿Por qué? Porque se considera que están impuras. Pero no es una impureza en el sentido de pecado, porque no es pecado que la mujer menstrue, sino, ¿y por qué la prohibición de parte del Señor de que no tengan relaciones sexuales en ese periodo? Por una cuestión biomecánica muy entendible. En primer lugar, que la menstruación es el endometrio, o sea, el tejido que está en el interior del útero, que se desprende porque no hubo embarazo. Entonces ya es una formación glandular inutilizada que ya no va a cumplir su función porque no hubo embarazo, no hubo un desarrollo de un óvulo fecundado. Entonces se desprende, y cuando se desprende se cortan muchísimos vasos sanguíneos y por eso es la hemorragia, ¿sí? Pero todo ese tejido que empieza obviamente a descomponerse y va descendiendo a lo largo del útero, y cuando llega al conducto vaginal se contamina con las bacterias normales del conducto vaginal, pero que con ese caldo de cultivo proliferan, ¿sí? Entonces, cuando hay una relación sexual en ese periodo, por una cuestión de contraflujo mecánico, el mismo varón puede empujar nuevamente hacia el interior del cuello uterino, aunque sea una cantidad microscópica de endometrio contaminado, se puede infectar y si se queda la infección ahí, se embaraza, después va a abortar. ¿Sí? Por eso el Señor le dice: no habrá mujer en mi pueblo que aborte. ¿Pero por qué no van a abortar? Mientras no tengan relaciones sexuales durante el periodo menstrual. Por eso es que les prohíbe eso, ¿sí? Pero eso es lo que habla de la mujer. Y del varón habla y dice: ningún varón, cuando habla acerca de la santidad de los sacerdotes y de la pureza para hacer el ejercicio sacerdotal, ahí habla de dos cosas que el varón puede padecer. Uno, flujo de semen, ¿sí? Y escurrimiento por el miembro sexual, que habla masculino, que habla de enfermedades de transmisión sexual, y ahí sí lo trata como inmundicia por causa del pecado sexual. Entonces, uno, si bien está dentro de una connotación de conducta sexual, pero lo está diciendo Dios, y ahí encontramos otra conexión con lo espiritual. ¿Me explico? Yo lo que quiero es que quede claro que sí hay una conexión entre lo espiritual y la sexualidad, no está separado de las intenciones y de lo que Dios ha estipulado y cómo debe de ser, ¿ok? Bueno, son cuestiones médicas. Y son cuestiones médicas entendibles hoy para nosotros, pero claro, se entendían y se obedecían por la fe, y eso vale más. Hoy es un agregado, pero al contrario, menos pretexto tenemos para no creer. Digo, menos pretexto porque ahora ya sabemos por qué, pero bueno, no hay pretextos ahora. Bien, ahora bien, el Señor, dentro del hombre, tenía que haber una memoria espiritual que se preservara para el conocimiento de Él, ¿sí? En el ámbito del Edén, antes de la desobediencia, se estaba gestando o estaba evolucionando una memoria espiritual en el primer matrimonio. Todo lo que ellos fueran aprendiendo por medio de la revelación, a través de comer, de probar el fruto del árbol de la vida, el árbol de vida, esto iba a afianzar en ellos
y mantener en el recuerdo y memorias de ellos su comunión y su relación con Dios. No había necesidad de que hicieran sacrificios, no había necesidad de que hicieran rituales, sino que además la permanente presencia del Señor, que estaba así planeada con ellos dos, con ese primer matrimonio y su descendencia, sus generaciones, no era tan necesaria ni la imaginación ni la memoria, más que de lo que aprendieran a través de la administración de la creación. Allí sí, pero en cuanto a su relación espiritual con el Señor, no. Cuando viene la desobediencia y prueban el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, que entran en función nada más las partes del razonamiento, de la voluntad y la inteligencia y lo afectivo, en un acto de desobediencia, ya lo afectivo ya está mal ahí, ya está deteriorado, ¿sí? Lo cognitivo, o sea, la capacidad de conocimiento, ahora lo iba a tener que buscar el hombre por su propia experiencia. Por eso es el árbol del fruto de las ciencias del bien y del mal, porque excluye lo espiritual y nada más lo va a lograr por sus propios esfuerzos mentales, claro, con el diseño de Dios, con la inteligencia que Dios nos dio, pero nada más. Pero ya no iba a haber posibilidad ni que recibieran la instrucción directamente de Dios. Iba a tener que hacer a través de la experiencia, y entonces sí se tiene que empezar a desarrollar una memoria mucho más aguda para sobrevivir en una creación bajo maldición. ¿Ok? Pero ahí pasa otra cosa. Como ya no iban a tener la comunión y la presencia de Dios en medio de ellos, tenía que preservarse de alguna manera la memoria de Dios en ellos, aún viviendo en desobediencia. ¿Sí? ¿Cómo solucionó el Señor eso? En el cual, que no estuviera la operación del alma para desarrollar una actitud de fe, porque totalmente espiritual, pero al menos una cuestión de tipo intelectual, de tener un pensamiento que se relacionara con Dios y que espiritualmente no iba a estar operativo, iba a estar, pero no como debía de ser la actividad espiritual del hombre. ¿Cómo iba a resolver eso Dios? No. Sí, a través de una memoria espiritual, pero ¿en dónde es donde el Señor la va a preservar y a colocar? No. Estoy hablando desde la salida de Adán y Eva. ¿En dónde? Indirectamente, se lo voy a decir, porque sí está complicado, ¿verdad? En la genética. ¿Sí? A ver, díganme de aquí al 3, voy a contar del 1 al 2 al 3, y me díganme cuántos genes tiene cada quien. 1, 2, 3. No, todo el genoma humano son miles de millones. Y están en constante cambio, crecimiento y muerte de células, ¿me explico? Es innumerable. Bueno, el Señor tiene que conservar la memoria. Ahora, la Biblia nos habla acerca de esta memoria genética de parte de Dios que le dotó al hombre para que tuviese un constante recuerdo, no consciente, pero colocado en la persona del ser humano, en el ser humano, para que en determinado momento esta memoria se activara ya de manera consciente en una búsqueda en algo espiritual. Que, bueno, después vamos a relacionar con la cuestión de la sexualidad. Menuda tarea tenemos, pero bueno, vamos a ver, vamos a encontrar. Fíjense cómo la Escritura nos habla acerca de la conservación de la memoria en el ámbito espiritual. Salmo 79. Salmo 79. En donde vamos a encontrar cómo es que
se deba preservar la memoria espiritual a través de las generaciones. Aquí encontramos en el Salmo 79, versículo 8 y 9 del Salmo 79. Dice: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. ¿Sí? Se lo vuelvo a leer. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Veamos la memoria de Dios generacional, que se acuerda de los actos de iniquidad en nuestros antepasados que nos vienen a afectar a nosotros, generación presente. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué hacer eso? ¿Cómo ocurre eso? ¿Dónde se da o por qué? Necesitamos entender esto. Vamos al Salmo 139. ¿Cuál era la cita recién? Salmo 79, versículos 8 y 9. Salmo 79, versículos 8 y 9. Bien, ahora vamos al Salmo 139. Y aquí está. Y nuevamente, 139, versículo 14 al 16. Y nuevamente aquí encontramos cómo la ciencia ha tenido que aportar sus descubrimientos para la gloria de Dios. ¿Sí? Salmo 139, versículo 14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe, es decir, mi parte cognitiva, mi parte emocional, mi parte el ámbito de la voluntad, de la intuición, de lo instintivo, lo sabe. ¿Qué sabe? Mi alma sabe esto. Dice, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado en el útero de mi madre, o más allá del útero de mi madre, más allá, porque esto lo va a aclarar a continuación. Dice: en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿De qué fue hecho Adán? De la tierra. Y la tierra es un conjunto de elementos químicos orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? ¿De qué están hechos los genes? De puros elementos orgánicos. ¿Sí? De puros elementos orgánicos, con algunas cuestiones inorgánicas del cuerpo. Tenemos algo de fierro, tenemos algo de zinc, tenemos magnesio, tenemos cobre, tenemos un montón de metales o elementos inorgánicos, ¿verdad? Pero también tenemos, la mayoría, tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, agua, o sea, combinado y todo eso. O sea, somos eso, que venimos de la tierra, del polvo de la tierra, como fue hecho Adán. ¿Bien? Bueno, dice: entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, en mi etapa embrionaria, cuando estaba en plena formación, mis globos oculares, ¿te vieron a ti, Dios? Si todavía estaba yo en pleno desarrollo embrionario, ¿cómo es que te vi? Porque es un encuentro de tipo espiritual. Todos los embriones tienen un encuentro espiritual con Dios. Todos. Así es que no va a haber ser humano que en el juicio que enfrente le diga: nunca me hablaron de ti, nunca te conocí, eres un Dios injusto y no tienes por qué juzgarme si yo ignoraba esto. No. El Señor le va a decir: no, en tu etapa embrionaria nos vimos. Es que no me acuerdo. Bueno, que esa es tu parte consciente, pero en tu parte embrionaria, que estabas en pleno desarrollo, yo te vi y tú me viste. Nadie se va a escapar del juicio. Bueno, sigue diciendo ahí, dice:
mi embrión vieron tus ojos, y aquí está la parte importante. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, y ese es el genoma humano. ¿Sí? O sea, que en este encuentro espiritual de un ser en formación como es un embrión y Dios mismo, ahí mismo concurren todos los elementos de los que estamos formados y que son los genes. ¿Sí? O sea, toda la conformación genética. Y en toda esta conformación genética que fue colocada dentro de cada ser humano, hay genes, como en alguna ocasión se los comenté y se los vuelvo a comentar, hay un gen que se dedica exclusivamente para establecer una relación espiritual con Dios. ¿Sí? Y que todo ser humano tiene, probado por la ciencia. Que es el gen que se llama VMAT2. VMAT2, que son las iniciales de los aminoácidos de que está formado el gen. VMAT2, V corta, MAT2, que la ciencia descubrió y que está colocado en todo ser humano. Pero este gen, que tiene todo ser humano, que se dedica a la espiritualidad, cuando está inoperante en cuanto al ámbito espiritual con Dios, tiene una operatividad en lo espiritual, pero sin que esté en relación con Dios, pero sí con ámbitos espirituales. T2. Ahora, ¿qué ámbitos espirituales? Si no es con la cuestión de la relación con el único Dios verdadero, ¿cuál será la otra relación espiritual que pueda haber? ¿Con qué ámbito espiritual? Nada más hay dos. Las tinieblas. Por eso en el Salmo que leímos, el 78, dice que no recuerdes las iniquidades de mis antepasados. Es decir, no te fijes en lo que está en los genes de mis antepasados. Por eso dice antepasados, no dice amigos, no dice hermanos, sino toda la línea generacional, en la que a lo mejor aparentemente ya se perdió el parentesco directo, pero existe un parentesco indirecto a través de la genética. Dice, no te acuerdes de las iniquidades de mis antepasados, porque hoy en mi presente estoy abatido. Es decir, no sé por qué tengo este abatimiento. ¿Será porque en la memoria generacional que está en mis genes hubo algo contra de ti? Sí. Y por eso dice el salmista, Señor, líbrame de eso. Líbrame de eso. Ahora, ¿cuándo viene ese cambio? Cuando lo espiritual, o sea, la presencia del Espíritu Santo opera en la genética del VMAT2 para activarlo en esa relación personal y nos hace nuevas criaturas. Es decir, tenemos que nacer de nuevo, y eso implica el adquirir la actividad genética de parte de Dios de borrón y cuenta nueva. Se borra la genética, bueno, es más, este gen ya va a empezar a operar en cuanto a la relación con Dios. Y nos hace de ser un vaso de iniquidad, un vaso de barro de iniquidad, vasos de deshonra, como lo dice Pablo, pasamos a ser vasos de honra. De ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz, de ser hijos de desobediencia a ser hijos de obediencia, de ser hijos de ira a ser hijos de misericordia. Y cambia pero somos las mismas personas aparentemente, pero todas nuestras células, en lo más oculto de nuestro ser, como dice el Salmo 139, es cambiada. Sí, sí, claro. Una vez entré a un negocio, una persona conocida, y tiene una nenita chiquita que no se le desarrolló el brazo. Entonces tiene un muñoncito acá, y del brazo salen como dos deditos. ¿Sí? Yo le compraba la ropa a Daniel del taller en esa época, estoy hablando 5 o 6 años atrás. Y cuando yo entro, ella estaba con esos dos deditos, ella tenía en esta mano el papel, una hoja. Y en esta mano tenía la tijera.
Entonces yo estaba cortaba por el borde, pero perfecto. Yo me quedé asombrada mirando por la habilidad, cómo manejaba, ¿no? Sí. Con el dedito y la tijera. Y en ese momento el Señor me dice, si yo a ella le diera la mano, se la creara de nuevo y la hiciera normal con las dos manos, ella por un tiempo seguiría cortando en la manera que ella aprendió, claro. Entonces el Señor lo que me hacía ver era como que a nosotros esto que te pasa en un minuto. O sea, en un momento nosotros somos restaurados de todas las cosas. Es instantáneo. Completos. Ahora, hasta que nosotros aprendemos a todo lo que Dios nos ha dado, seguimos funcionando, haciendo el recorrido con el papelito por la forma y la manera, como hemos venido aprendiendo y en la conducta. Entonces Dios comienza ese trato personal con nosotros para hacernos ver todo lo que Él nos ha dado. Sí, exactamente. O sea, nuestra circunstancia de relación, nuestra circunstancia de comunión, de comunicación, tiene un cambio radical. ¿Sí? Por eso es que cambia aún inclusive nuestra situación mental, anímica, etc. ¿Y por qué es que alguien que es un asesino después es totalmente cambiada su mentalidad, su perspectiva de vida, etcétera, etcétera? Un cambio tan fuerte, aunque siga siendo el mismo cuerpo, pero hay algo que interiormente se activó o que operó. Sí, lo llamamos el nuevo nacimiento, pero ahora lo entendemos, que es la activación genética, borrando todos los pecados de sus antepasados y del presente para hacer una nueva criatura, y que cambia y adquiere esa nueva conformación genética inclusive. Miren, y esto es tan fuerte que dentro de los milagros que hizo el Señor, ¿se acuerdan del ciego que sanó? Que este ciego era ciego de nacimiento, Bartimeo, el ciego Bartimeo, y era ciego, y cuando es sanado por el Señor Jesús y que es llevado con todos los doctores de la ley y todos para que lo interroguen y le preguntan, ¿no?, que por qué fue sanado. Él no entendía, él dice, yo solamente sé que ya veo, y si quieren pregúntenle a él. Y pues interrogan a los papás de él, dice, nosotros desde que nació está así, y si ahora ve, pues pregúntenle a él. O sea, nadie entendía ni quería dar cuentas de eso, ¿no? Y finalmente ellos escuchan una respuesta de los discípulos, que fue sanado para la gloria de Dios. Y era un ciego de nacimiento, es decir, que estaba genéticamente alterado, porque tenía una disfuncionalidad de nacimiento, y fue sanado. Fue para mostrar el poder que puede en determinado momento y en circunstancias específicas el Señor puede hacer Hay milagros de gente actuales, hay muchos testimonios, de personas que les ha vuelto a crecer un dedo, o las piernas se les han. Un sobrino mío, que es evangelista, sobrino político, el Señor opera muchísimos milagros a través de él en sus campañas que hace, es pastor y evangelista. Y es frecuente, él tiene muchos videos grabados, según sé, de milagros así de creativos, y cómo Dios crea órganos nuevos, o bueno, a una nieta mía le volvió a formar prácticamente un corazón nuevo, porque tenía unas malformaciones cardíacas, y le volvió a formar algo. Pero son cosas que Dios sabe, pero hay cosas que ella sigue conservando, porque es como el caso de esta nena. Dios sabe cuándo y Dios sabe en su voluntad y soberanía, Él sabe por qué, ¿sí? Y algo que le dijo muy claramente el Señor de esta nieta a Pati, mi esposa, es que dijo, es que si yo la sano, ¿cuánto tiempo me darían ustedes gloria? En cambio vemos cómo, a pesar de lo que ella tiene, vemos un ministerio de sanidad a través de mi nieta, y bueno, muchas cosas que pasan con ella. Entonces vemos que la cuestión genética, la memoria genética es un factor bien importante.
porque así tenía que darse. Cuando Adán y Eva salen de la comunión con el Señor, ellos tienen que hacer algo que tiene que ver con su genética. Miren, vamos al capítulo 4 de Génesis. 4 de Génesis, porque así lo vamos a entender. Dice, versículo 1, 4:1 de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Muy bien, hasta ahí. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Y bueno, ahí después conocemos la historia, cómo no le agradó al Señor la ofrenda de Caín, pero sí le agradó la de Abel, y le da bronca a Caín y lo mata a Abel, ¿no? O sea, se acuerdan de la historia. Y aquí, cuando ya ha pasado todo este homicidio con la primera generación que nace, ya la genética se ve alterada ahí. ¿Por qué? Porque cuando es presentado Caín, se le presenta el Señor y le pide que dónde está su hermano, en el versículo 9, y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Como si no supiera, ¿verdad? Pero le está dando una concesión ahí, como se la dio a su mamá Eva. Ahí vemos la cuestión generacional. A su mamá le dio la concesión cuando le dijo a Eva, ¿qué pasó? Y Eva le dijo, la serpiente me engañó. O sea, dijo la verdad. Y la concesión que le dio a Eva fue sacarla de estar sujeta a la voluntad del diablo. Pero la cuestión genética ya se vio alterada ahí. ¿Por qué? Porque Caín hereda esa misma circunstancia genética. Cuando mata al hermano Abel, sí, y le dice el Señor, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió en el versículo 9, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Errante y extranjero serás en la tierra. Y dice Caín, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Es decir, no iba a ser muerto por cualquiera, pero sí iba a ser muerto o a morirse. ¿Ah? Se iba a morir, porque algunos entienden que no se iba a morir, pero no dice aquí que iba a vivir eternamente, aunque le dice el Señor que será errante y extranjero, o sea, ajeno a la tierra, donde quiera que él se encontrara, iba a ser ajeno ahí. Y dice, y que cualquiera que me haya va a matar. Dice, no cualquiera te va a matar, no cualquiera. ¿Quién va a ser entonces? Bueno, pero de eso que sucedió con Caín, vendría una descendencia. Y esa descendencia iban a ser, como se lee aquí más adelante, las hijas de los hombres, que vendrían de la línea de Caín. Y esas hijas de los hombres iban a mezclar genéticamente con los hijos de Dios, que eran ángeles de Dios en cuerpos de hombres. ¿Sí? Y al mezclarse estos ángeles caídos, demonios, que se iban a posesionar de hombres, que también eran de la descendencia de Caín, iban a mezclarse con las hijas de los hombres, y de ahí vendría la línea de los cainitas. Pero hubo otra descendencia, porque en cuanto pasa esto y se va a errar sobre la tierra Caín, dice que
ellos se vuelven a juntar en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 25, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, se volvieron a tener relaciones sexuales, eso quiere decir conoció, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. O sea que nació otra línea generacional que fueron los setitas o descendientes de Set. O sea que hay dos raíces que parten de ese matrimonio de Adán y Eva, que son los cainitas y los setitas. A través de los cainitas van a empezar a surgir cierto tipo de configuración espiritual por la maldición que hubo sobre Caín, y cierta configuración espiritual sobre los setitas, de la cual aquí vemos cómo está el capítulo que sigue, el versículo 5, que habla de los descendientes de Adán. Vienen muchas generaciones que este nació y engendró a este y nació este vivió tanto, engendró y nació tanto. ¿Qué tiene de importante que estén los nombres? ¿Será importante los nombres? No. ¿Cuál es lo importante de esto? Que seguimos la línea genética. Eso es lo importante, para confirmar que la memoria genética es muy importante y determinante para los propósitos de Dios. Ya lo vimos en el Salmo 78, ya lo entendimos en el Salmo 139, y vemos que desde el principio de los tiempos el Señor ha preservado la memoria genética a través de el engendrar hijos. O sea, la memoria de Dios se conserva para lo espiritual a través del engendramiento, y esa es la conexión que tiene con la sexualidad humana, que a través del acto sexual se va a preservar la memoria genética de Dios, ya sea para que lo conozcan, o si lo deciden no conocerlo, aún también para eso. Esa es la conexión. ¿Sí? Sí, ¿Hay conexión entre el hombre y Dios recién cuando el hombre es formado, creado, o antes? Ya había una conexión, pero que no era necesario que estuvieran llenos del Espíritu Santo, porque Dios estaba presencialmente allí. No había necesidad de que estuvieran llenos del Espíritu Santo Adán y Eva, ¿sí? Pero en cuanto se corta la comunión, quedan con Espíritu, pero ya sin posibilidad de tener comunión con el Dios vivo. Con Espíritu, pero muertos, inactivos, inoperantes espiritualmente. Y ahí, bueno, pero la genética, esa es la manera como Dios la va a preservar. Dice, no va a ser consciente. Sí, en el alma, o sea, en la parte racional, el hombre me va a buscar, porque finalmente sí tienen el gen de Dios, pero lo van a buscar en su experiencia, en su imaginación, en su configuración mental muy humana, pero no es la auténtica, no es la verdadera, y de ahí nacen las religiones. O sea, la religión es una anomalía genética espiritual. Eso es lo que es la religión, ¿sí? Es una anomalía genética espiritual, la religión. ¿Sí? Doctor, la parábola del trigo y la cizaña. Se refiere a eso. Y Jesús es el que más habló de esa división. Es una anomalía genética. La religión es una anomalía genética espiritual. ¿Sí? Y Jesús habló muchísimo ¿se acuerdan de los cabritos y de las ovejas? ¿Sí? Dice, Señor, pues si en tu nombre hemos echado demonios y han sanado los hombres, yo ni los conozco, hacedores de maldad, apártense de mí, malditos, al fuego preparado por el Padre. ¡Wow! O sea, ¿por qué eso tan rudo? ¿Y qué será? Bueno, ahora, la cuestión que estaba leyendo el Antiguo Testamento, donde todavía estaba en evolución el plan y la estrategia para la redención en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que iba a lograr? Porque si ya había esa división de líneas generacionales, cainitas y setitas,
que después de ahí vendría Abraham, y Noé, después Abraham, y de Abraham nació Isaac, después Jacob, las 12 tribus, y ahí sigue. Y de los cainitas sale de los hijos de Noé, que transmitió genéticamente Noé también, y Cam hace lo que hace y cae bajo maldición de su padre, y de ahí nacen, nos sigue la línea cainita, y después viene lo de Lot, y nacen los hijos de las hijas que son los amonitas y los moabitas, y sigue la línea cainita por ahí, y queda muy claramente definida hijos de Dios, hijos de las tinieblas. Pero ¿cómo iba a ser? Y el versículo nos confirma cuando dice que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al mundo o al reino del acepto del Hijo de Dios, al reino de luz que es en Cristo Jesús. Solamente la única forma es a través de la redención. Pero la redención, ¿ya ven que fue derramada la sangre de Abel? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde cayó esa sangre? Lo leímos, la tierra. ¿A dónde cayó la sangre de Cristo? Ahí redime totalmente la tierra para que a través de la sangre de Cristo pueda darse toda la información genética. Fíjense, ¿cómo era la información genética de Abel? Pura, agradable. ¿Cómo era la conformación genética de Cristo? Perfecta y pura, ¿sí? Pero hay una diferencia, ¿sí? Caín fue muerto, Abel fue muerto por su hermano en una muerte sin juicio, ¿sí? Por su hermano. Claro. O sea, y de la genética, hablando genéticamente. Por decisión de la hermana. Por decisión del hermano. Pero la diferencia con Cristo es que también fue muerto, genéticamente también por hombres, ¿sí? Claro. Pero en la cual sí hubo un juicio de por medio. Claro. Para que la culpa de la sangre de Caín fuese transportada a esa sangre derramada por Cristo y fuese liberada la sangre que trajo juicio a Caín y fuese redimido. Y de ser, si no es por ese sacrificio de sangre, no puede ser transformada la genética hoy de los descendientes actuales de Caín. Los impíos están muertos en delitos y pecados. ¿Y a través de qué? De la sangre de Cristo, que cuando es redimida nuestra genética, a través de la activación del gen de Dios, a través del nuevo nacimiento, a través de que nos ponga de su Espíritu Santo en nosotros, y entonces, hasta entonces, y en ese momento experimentando el nuevo nacimiento, nuestra genética es cambiada y somos hechos hijos. Y al decir que somos hechos hijos de Dios, estamos hablando del producto de un engendramiento. ¿Sí? ¿Qué engendramiento será el que nos hace nacer para que hoy seamos hijos? El contacto de la sangre con la tierra. ¿Y de qué estamos hechos? De tierra. De tierra. ¿Se dan cuenta? O sea, la genética de la sangre de Cristo transforma nuestro ser que está hecho de tierra y nos toca y nacemos de nuevo. ¿Sí? Y habla de engendramiento, y se habla de engendramiento y de nuevo nacimiento, y habla de hijos de Dios, de la descendencia que Él quería tener, es solamente a través de la sexualidad. Pero aquí, claro, que estamos hablando de la espiritual en Cristo, pero en el matrimonio, a través del engendrar hijos para darles hijos y su descendencia, está bien a través de un acto sexual en el matrimonio para engendrar hijos. Hasta el paralelismo y la conexión también. Cuando dice en el libro de Hebreos que de ambos pueblos hizo uno, ¿se sí. refiere a esto también? Sí, se habla ahí, como está dirigida la carta de los Hebreos, ahí habla propiamente, y eso está también en Romanos capítulo 10, sí, cuando habla que hemos sido nosotros los gentiles injertados en el olivo, como en el olivo silvestre, que hemos sido injertados en el pueblo de Israel para ser de dos pueblos uno solo. Habla de compartir la genética, que eso va a ocurrir y que eso ocurre en un injerto, justamente. También,
Sí, Belén. Una pregunta o algo que no me quedó claro. A ver. ¿Nosotros estábamos con él antes de venir acá? Con la naturaleza adámica, sí. Con la naturaleza adámica. Nosotros estamos con él hasta que fuimos formados en un embrión y todo lo Ahí entramos en comunicación, con un objetivo preciso de dotarnos de espíritu. ¿Sí? Estamos como inactivos, por eso Exacto, la memoria. pero ya lo tenemos. Bien. Pero estamos inactivos. ¿Hasta cuándo somos activados? Para tener comunión a través de todo esto que yo dije. ¿Sí? Y que ahí se activara toda nuestra genética, todas nuestras actividades espirituales, pero es por medio de la redención y por la sangre de Cristo. Sí, doctor. No lo tengo claro. No porque usted no sea claro. Sí, claro. Soy yo que no. Sí. Cuando usted hace mención de la genética Sí. y de cómo vamos nosotros a partir de esta nueva genética, Sí. este nuevo nacimiento, creciendo, madurando. Sí. Hay algo que he escuchado del apóstol, Sí. y es que nosotros tenemos un proceso de salvación. Sí, la salvación es un concepto muy amplio. Y en este caso, no digo que sean dos salvaciones, pero a partir tiene un inicio. Del inicio, tiene un proceso. De despertar el espíritu con esa genética, Sí. lo que nosotros tenemos es que tomarnos de esa genética para hacer todo el proceso de regeneración del alma. Exactamente. Y que eso, miren, qué interesante. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Adán, vas a trabajar, pero ahora tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente? ¿Sí? Para que puedas tener el pan. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús, ¿qué pasó con él? Él es el pan del cielo. Y para que Él fuese el pan del cielo, a través de su glorificación, ¿qué tuvo que pasar en el huerto de Getsemaní? Un terrible sufrimiento. Tanto sufrimiento que tuvo que sudar. Y sudó como gotas de sangre. O sea, ahí queda redimido lo que el Señor determina sobre Adán, que tendría que sudar para ganarse el pan. Ahora, el pan del cielo, que es Cristo, para redimir el sudor de Adán, es que Él tiene que sufrir en el Getsemaní, que es ahí donde se lleva a cabo el proceso de nuestra redención del alma. Ahí fue redimida nuestra alma, en el Getsemaní. O sea, que la salvación dura hasta el momento toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir perdiendo la experiencia del pecado e ir ganando la experiencia en una vida de santidad. ¿Sabes por qué lo pregunté? Sí. Porque usted hizo mención del juicio. Entonces yo lo primero que planteo, bueno, acá no. Yo estoy en el camino de la salvación. Salvo, no puedo decir, yo soy salvo, no. Inicié la salvación en Cristo. Inicié la salvación. Pero es todo un proceso. Todo un proceso. Ahora, cuando yo llego al día en que, Dios me llama, me dice, vamos. A partir de ese momento hay un juicio. El juicio de los creyentes. Hay dos juicios. Claro, no, nosotros no. No, el juicio de los creyentes sí lo necesitamos. Porque es de premiación. Es de premiación. Pero no. El juicio del trono blanco. Ese es de condenación. Sí. A ver, Clau, y después me la sí. En el ejemplo que yo puse de la nenita, ¿sí? Ella sigue cortando con el papel abajo del brazo. Sí. Para que ella logre, digamos, poner el movimiento y suplir la deficiencia, entra en un proceso de rehabilitación. Para que ella aprenda a usar el miembro de la manera correcta, porque ahora lo tiene. Así es. Creo que nosotros pasamos por ese proceso. O sea, nosotros en un momento, dice que el Dios que hizo nos reconcilió, nos unió con el Padre, ¿sí? Y Él reunió todas las cosas en Cristo. Así es. O sea que si nosotros lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Sí, aunque el problema es que nosotros no estamos
digamos, rehabilitados para entender y comprender esa realidad donde Dios nos ha posicionado. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es nuestra realidad. Claro. El problema es que nosotros seguimos funcionando desde la tierra, desde nuestra pues por eso fue esta forma de aprender. Una vez el Señor a mí me habló y me dijo, por ejemplo, me llevó, yo estando en un sueño, me llevaba al futuro, a ver algo que iba a pasar. La gloria de Dios descendía y la gente en un minuto se sanaba, se restauraba, cada uno recibía lo que le hacía falta. Y me llevó al pasado, en el mismo sueño. En un momento en Padre Luis Monti, digamos donde estábamos, yo hablando con el pastor Barín, que actualmente él está en Miami. Y él me decía, a nosotros mi papá, en esa conversación él me decía esto, a nosotros mi papá nos dijo que teníamos que ser santos cuando éramos jóvenes, pero no nos entendió, no nos dijeron para qué. Y el Señor me dijo, es santo para esto. O sea, cuando uno es santo, ¿qué hace el Señor? Te usa de una manera donde vos podés ir al futuro, podés ir al pasado, el Señor te muestra cosas y te abre los cielos, el Señor te usa para sanar a otro, para una familia. O sea, vos estás habilitado para todas las cosas. Por eso dice que vamos a hacer cosas mayores de las que hemos visto. El problema es que necesitamos ser rehabilitados y ser dóciles y obedientes. La obediencia, la humildad y la obediencia son fundamentales. Así es. Melanie. En sí, la base de la sexualidad y de todo de la vida es la transformación. En todo es transformación, claro, es cierto. El camino de la salvación es toda tu vida, que Dios te va a trabajar todas las áreas que tenés de más, los frutos del Espíritu, de la carne, todo eso en toda tu vida. Así es. En el juicio final nos va a preguntar qué hicimos con lo que Él nos dio. En el juicio de los creyentes. En el juicio, igual vamos a hacer como pasarle parte de todo lo que hicimos en la tierra. Pablo, cuando habla en la primera de los Corintios, y habla de que aquellos que hayan construido hay dos categorías: heno, madera y hojarasca, es una, y la otra es oro, plata y piedras preciosas. El que haya construido con heno, hojarasca y madera, el fuego consumidor de Dios probará sus obras, porque son obras, y va a acabar con ellas, pero será salvo. Y el que haya construido con oro, plata y piedras preciosas, que cada uno tiene un significado, pero bueno, no tenemos tiempo, el fuego consumidor al contrario les va a purificar aún más y van a ser preciosas delante de Dios. Dice, pero no se pierde la salvación. Y el que haya pasado es el juicio de los creyentes, se recibirá los galardones, las coronas de gloria, que son 5 coronas diferentes, el evangelismo, el esperar la venida de Cristo, bueno, varias cosas. Y ese es el juicio, o el bimá de Cristo se llama. El bimá es el estrado de premiación, como los atletas olímpicos. Y eso va a ser justo antes de la boda del Cordero. Pero el juicio del trono blanco es un juicio para condenación, que ese es para los perversos que negaron la eficacia de la cruz, que maldijeron y que no quisieron saber y rechazaron el mensaje de salvación. Y esos son los que van a ir al juicio del trono blanco. Hay esos dos juicios, pero no está bien dicho juicio, pero no hay una palabra más expresiva para... Es más que todo... porque una premiación de atletas es un juicio, porque hay jueces. Es más que todo, yo lo interpreto como que es para que nosotros veamos las obras que hicimos. Porque él sabe, o sea, él ya sabe y nos conoce y sabe. Claro, si son de madera. Es bien bueno el Señor, claro, es bien bueno. A ver, ¿qué le dijo el Señor a uno de los ladrones que en un encuentro personal con Cristo que tuvo aquí? Y estando crucificado juntamente con Él, como después nos dice Pablo, que estemos juntamente crucificados con Él, ese ladrón estuvo, y le dice, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. Y el Señor le dice, acuérdate de mí, hablando de memorias. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obras le iba a poder presentar a ese que sí merecía estar ahí y reconocer su culpa? ¿Qué obras le iba a presentar?
El arrepentimiento. ¿Qué hiciste en tu vida? Señor, ¿tú te acuerdas que estuve crucificado y que yo sí merecía estar acá? Y no hice nada. Pero ahí aplica lo que está en el sermón del monte a las bienaventuranzas. Bienaventurado el que llora, porque ese será consolado. Y son aquellos que, Señor, hice muchas cosas en tu nombre, pero era todo caprichito y por quedar bien y por el todo, pero era en tu nombre, Señor, sí, pero todo eso quedó consumido y eso no sirve para nada. Pero Señor, tú no tengo nada que darte, no llores, yo te voy a consolar. Pero estás aquí, ya es suficiente. Esos son los que van a ser consolados, ¿sí? Entonces, pues bueno, así es. Bueno, ¿alguna duda con la memoria? Bueno, ahora, una de las otras evidencias que el Señor fue dando, aparte de la genética, fue a través de la disciplina espiritual. La disciplina espiritual es algo que el Señor también instituye para que esa memoria no se pierda. Y no estoy hablando de una cuestión de tipo religioso, porque no podemos decir que sea religioso, pero fue estructurado y hecho por el Señor para una mente que se iba a ser religiosa, ¿sí? Por la misma naturaleza adámica. ¿Cómo podía trabajar el Señor? Aparte de lo genético, que ya dijimos cuando fue activado, que iba a ser hasta la crucifixión, ¿sí? La redención, para el nuevo nacimiento, pero en ese inter, desde Abraham, ahí nos ubicamos, desde Abraham, y específicamente desde Jacob, y después con Moisés, hasta la venida del Mesías Redentor con Cristo Jesús, tenía que mantenerse una memoria para que no se perdiese esa memoria espiritual. No iba a poder ser por el nuevo nacimiento porque todavía no se iba a dar. ¿Me explico? El hombre espiritualmente estaba amnésico, si podemos llamarle de esa forma. Tenía amnesia espiritual, pérdida de la memoria. Pero el Señor decía, no, a ver, está la genética, ahí está, pero no la puedo activar porque falta que se cumpla el plan de redención, pero tiene que mantenerse la memoria genética, la memoria espiritual de este sector, de este pueblo que escogí y sus generaciones, para que no se perdiera. Y la manera como lo iba a hacer, escoge al pueblo de Israel, iba a ser a través del sacerdocio que instituye por Moisés y a través de Aarón, ¿sí? Y si bien cada cosa que se instituye en el sacerdocio, cada ritual, los sacrificios de cada animalito, el quemar, las ofrendas, las ofrendas de paz, las ofrendas del pecado, las ofrendas de restitución, de perdón, etc. Todo lo que habla en los rituales tenía que darse. Y una cosa que muy marcada, que debía conservarse en la memoria del pueblo de Israel, que fue la Pascua, ¿sí? La Pascua y los rituales sacerdotales era para que se conservara la memoria espiritual de Dios, el único Dios verdadero, en hombres que tenían amnesia espiritual. ¿Por qué? Porque no estaba activada todavía la genética espiritual que iba a lograrse a través de la redención, ¿sí? Entonces iban a tener una relación con el Señor, pero a través de una configuración total y absolutamente física, material, simbólica. ¿Me explicó? Ahora, estamos hablando, y habíamos leído en el Apocalipsis, que la novia y la esposa de Cristo está siendo preparada, ¿sí? Para que sea una novia o esposa, vestiduras de lino fino, que son las acciones justas, son obras dentro de la justicia del Padre, ¿ok? Acciones justas de los santos. Pero ya estamos hablando de la esposa de Cristo, que son los que han nacido de nuevo y por eso están allí. Pero que esa esposa tuvo que hacer obras dentro de la justicia del Padre para que pudiese estar allí en las bodas del Cordero. ¿Está bien? Esas obras dentro de la justicia del Padre,
que serían actualmente en la cuerpo de Cristo las buenas obras de las que habla Santiago en la carta, ¿sí? Muéstrame tu fe, yo te mostraré tus obras, tú mostraré tus obras y te mostraré tu fe, ¿sí? Cuando hablan de ese intercambio. Quiere decir que las obras buenas que se van a mostrar en la esposa de Cristo, en las bodas del Cordero, ya les di la connotación de que porque es una boda, pero todas esas obras de justicia, obras de los justos, que está dentro del ámbito de la justicia del Padre, fueron ensayadas y practicadas con lo físico y lo material a través de todo el ejercicio sacerdotal en el Antiguo Testamento, a través de todo lo que era la Pascua, de todo lo que, bueno, desde las salidas de Moisés, todo lo que ocurrió dentro del ámbito de la ley de Dios que le dio a Moisés. O sea que sería esto. Ustedes saben que en Romanos dice que ¿qué es el pecado? La infracción de la ley de Dios. Punto. Eso es. Ir en contra de la ley de Dios. ¿Saben? Eso es pecado. Bueno. La ley de Dios que el Señor le dio a Moisés era que debía de conservarse en la memoria todos los estatutos y todos los mandamientos a través de los rituales y qué significaba cada uno, para que en esa disciplina espiritual se mantuviera vivo el recuerdo temporal hasta que viniese la única transformación auténtica y definitiva y adquirir nuevamente la memoria espiritual auténtica que se perdió por el pecado y solamente a través de la redención. Por eso para nosotros actualmente todo lo que sea religioso, todo lo que sea algo ritualista, es tratar de regresar a una memoria ancestral religiosa que no trae absolutamente ningún beneficio. ¿Por qué? Porque si ya tenemos activada la memoria diseñada desde el principio de los tiempos, no tiene absolutamente ningún beneficio para nosotros el volver a practicar una disciplina espiritual que no tiene ya razón de ser. ¿Me explico? Porque es una memoria temporal, obsoleta y que sirvió para su momento hasta la llegada del Mesías Redentor. La tecnología es el Padre, el Hijo, sentado en el trono, el Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo, habla nuestra vida, en el hoy, en el ahora, en lo real. Así es, pero todo eso, por eso es el enojo de Pablo con los Gálatas, cuando llegan unos a judaizarlos, ¿sí? Y dice, ustedes empezaron por el Espíritu y están terminando con la carne. Yo lo podría decir bajo esta perspectiva. Ustedes empezaron con la genética activada de Dios, ¿sí? Pero están terminando con la genética ancestral a través de los rituales. Y eso es un retroceso. O sea, volver a las actitudes ancestrales de esa memoria perdida es regresar a lo anterior. ¿Y cómo hacemos hoy lo actual, lo presente para nosotros? Que es la eficacia a través de Cristo. Es regresar, es hacerla ineficaz. Es darse un golpe en la cabeza, ¡pum!, para que tenga una amnesia espiritual. Sí, sí. Sin ser rebuscado, ¿no? La genética de Dios, conforme lo que usted dice. Sí. La genética de Dios. Nosotros lo que hacemos la conexión es con el espíritu, ¿verdad? Fundamentalmente, sí. Fundamentalmente. Entonces, yo me pregunto, cuando estamos hablando de que estamos sentados en los lugares celestiales, sí, es en Cristo. O sea que yo ahí pinto, no pincho ni corto. O sea, la cuestión es que cuando entra la genética espiritual, chao el yo. Porque ahí tiene sentido cuando estamos propuestos para morir, no para seguir viviendo y coleando. La cuestión es, entonces,
si entra esa genética del espíritu a nuestro espíritu, somos seres espirituales. Nuevas criaturas, nueva creación. Y ya, ahí es nueva creación, y ahí entonces ya, el estar, no estoy sentado yo en lugares celestiales, yo no me estoy pillando. O sea, lo que me queda claro es que es Cristo el que está sentado en los lugares celestiales, y yo juntamente, si estoy escondido ahí en Cristo, ahí tiene sentido que yo viva, pero la vida es la de Cristo, no la mía. Sí, les voy a explicar algo así a propósito de eso, doctor, porque está bien su razonamiento, se lo voy a complementar. Miren, ¿qué es Cristo? Según dice Pablo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. La cabeza en nosotros, neurológicamente hablando, el eje rector de todo nuestro cuerpo es nuestra cabeza. Se los mencioné, ¿no? Las que ya están intentando hacer trasplantes de cabeza a los rusos y todo. El cuerpo, cuando piensa y manda una orden al resto del cuerpo, inmediatamente el cuerpo reacciona. La cabeza está arriba y el cuerpo está abajo. Cristo como cabeza está arriba en lugares celestiales y su cuerpo de él, si bien está sentado, porque hay algo que Pablo tuvo como revelación en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, cuando dice: y yo pondré a Satanás bajo tus pies, como estrado de tus pies. Y es interesante eso porque ¿se acuerdan la profecía que le da el Señor Eva cuando le dice acerca del Mesías Redentor? ¿Sí? Y le dice, le está diciendo a la serpiente: tú la herirás, tú le herirás el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza, o sea, te va a quitar la autoridad. Y después el rey David tiene un salmo donde dice: y tú pusiste como estrado de tus pies la tierra, ¿sí? Vuelve a hablar de la tierra. Y el Señor le dice a la serpiente: tú vas a alimentarte del hombre porque es hecho de tierra. Y nosotros, por estar aquí en la tierra, vendríamos a ser, de alguna manera y para entenderse, somos los pies que están puestos sobre la tierra, y de la cual ahora esta tierra, al pisarla nosotros, se santifica la tierra, ¿sí? Por efecto de la sangre de Cristo, no por nuestros méritos. Entonces, el cuerpo, la cabeza está arriba y el cuerpo está acá, ¿sí? Y conjuntamente está a la diestra del Padre. Estando nosotros en Cristo, en su mente, en su corazón y todo, está con el Padre. Pero nosotros estamos acá, los que estamos acá, ¿sí? O sea que no pensemos en una mente tan racional que digamos: pero ¿hasta dónde está el cielo? ¿Qué cuellote tan largote? Como para que esté un cuellototote y aquí esté el cuerpo y ella está acá. Tipo jirafa. Sí, como una jirafa, no es así. Porque uno podría pensar eso. No es esa la configuración celestial del cuerpo de Cristo. La configuración celestial de Cristo es que es un todo en uno solo. Es un todo en uno solo. Y un todo en uno solo es que la cabeza está allá y el cuerpo está acá al mismo tiempo, en el mismo lugar. Yo estoy allá, claro, en él. Y él está acá, claro, en mí. ¿Sí? Entonces hay una conexión ahí. Yo ¿sí? lo veo, en el espíritu lo veo como la célula o el huevo. ¿Sí? En el medio está Cristo. Sí. Cuando uno, ¿qué hace? Tira una piedra en el agua, ¿qué hace? Hace esa onda expansiva que lo llena todo. Así es. Tal cual. Sí. No hay una cosa arriba y una cosa abajo. Es un ámbito, ¿sí? Donde está todo lleno de él y donde todo lo toca a él. Sí, así es. Sí. No hay nada que se escape de su omnipresencia. ¿Sí? Porque dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Así es. Ahí entonces, está todo. Está todo. No falta nada. No falta nada. Sí. Pero bueno, estamos tratando de entender esta situación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿vamos bien? Sí. De la disciplina espiritual religiosa.
Que gracias a Dios tenemos que salir de eso, ¿verdad? Si no, somos amnésicos. Y no es eso, sino que la memoria espiritual, por la genética del Padre a través de su Hijo en nosotros, tenga que ser activada. Ahora, ahí también hay una disciplina, ¿ah? Pero ya no hay un recuerdo de la experiencia del pecado para mal, siguiéndolo, practicándolo todavía, sino que ahora debe ser una experiencia de hacer lo contrario a lo que hacíamos. Es decir, cuando dijo el Señor, si traes tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, es porque hiciste algo que estaba mal. ¿Sí? Entonces, sí, qué bueno, te agradezco, como lo que pasó con Caín, ¿sí? Que traía su ofrenda y sí traía algo contra su hermano, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Caín? Mató al hermano. Y dice, no, momento, y Jesús dijo, momento, no hagas lo que hizo Caín. Si tienes algo contra tu hermano, ve, arregla tus cuentas con él y entonces sí, trae tu ofrenda y dámela. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando él explica eso. Entonces dice, es tu hermano, compartes la misma genética, pero ya hay una diferencia contigo, porque te lo estoy diciendo yo, o sea, el Redentor. Dice, ve y arréglate. Y arreglar cuentas con el hermano, que es a través del perdón, en el caso que refiere el Señor Jesucristo, hace que esa ofrenda, porque Jesús, ¿qué tipo de ofrenda tendría en la mente? ¿La ofrenda del templo? ¿O qué tipo de ofrenda creen ustedes que tendría Cristo cuando le da esa enseñanza? Hay una parte donde dice que las ofrendas es ayudar al hermano, hacer misericordia. Acciones justas. Acciones justas. O sea, si tú vienes aquí y traes tus acciones justas, para que sean justas, tienes que estar bien con tu prójimo. Ahora, con todo esto, ¿en dónde encontramos la aplicación en la relación conyugal? En tener una buena relación con el cónyuge, ¿sí? Dice, practicar y ejecutar acciones justas con el cónyuge. Expresar la naturaleza de Dios. Para expresar la genética mutuamente. Y un intercambio genético entre el esposo y la esposa, ¿sí? Fíjense lo que les voy a decir. Un intercambio genético es un intercambio de fluidos químicos. En la relación íntima, el fluido del marido queda en la esposa. Y los fluidos de la esposa, por usarlo de alguna manera elegante, empapa al marido. Un intercambio de fluidos. ¿Me explico? Es decir, la genética de él queda en ella y la genética de ella queda en él. ¿Me explico? Ahí, en ese tipo de comunión, de intercambio genético, es un símil al intercambio genético que se da cuando viene la redención. Y cuando resultado de esto hay un engendramiento. Cuando Cristo muere en la cruz, su sangre toca la tierra para redimirla. ¿Sí? Él redime la tierra. Sí. Pero todavía no está completa la redención hasta que venga la manifestación de nosotros, hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, que eso está escrito en Romanos capítulo 8. ¿Sí? Cuando venga ocurre 8 o 10, bueno, cuando ocurra eso, será redimida la creación. Mientras ese momento llega, cada vez que un matrimonio de creyentes tiene un intercambio de fluidos, se está profetizando la redención de la creación a través de lo que hizo Cristo y que puede resultar una nueva creación. ¿Se acuerdan que dice en el Apocalipsis al final que habrá cielos nuevos y tierras nuevas?
una nueva creación. Es decir, Creación. todo va a ser genéticamente restaurado. Cuando nace un hijo, por ese intercambio genético entre el esposo y la esposa, ¿hay una nueva creación, sí o no? Sí, sí. El nacimiento de cada hijo es una cuestión profética de esa nueva creación de cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sí? Así lo debemos ver. Dice que la creación gime por la manifestación De los hijos de Dios. Sí, sí, eso dice. Así dice justamente. Bien. Entonces, el nacimiento de cada hijo es un anuncio de que cuando deje de haber nacimientos por cualquier causa, entonces el plan redentivo para la creación se interrumpe. Hoy, pregunto, hoy, al interrumpir una nueva creación a través del aborto, se interrumpe la pronunciación y la declaración de la redención de cielos nuevos y tierra nueva. Es muy serio y trae consecuencias espirituales, entre otras muchas. Esa es una de ellas. Pero bueno, el que tenga oídos para oír, oiga y tómenlo en cuenta. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien, terminamos con el tema de la memoria, que ya hemos hablado. Entonces, la memoria generacional de la sexualidad humana se aplica desde cuando el Señor le dijo a Adán y Eva: fructifiquen y multiplíquense. Que recordando lo que esto significa, dar fruto en el espíritu, multiplicarse por medio de las relaciones sexuales, y que esta memoria generacional es transmitida en el plano material por medio de la genética. Estoy haciendo una conclusión, estoy haciendo un resumen, ¿sí? En el plano del alma, con los afectos y la enseñanza, aprendizaje, en las relaciones personales, y en el plano espiritual, por la plenitud de la deidad que habita en cada creyente, y por la revelación del Espíritu Santo a través de su fruto, y se manifiesta a través de las relaciones humanas de toda categoría, desde las relaciones entre hermanos, padres e hijos, y obviamente en las relaciones íntimas en el matrimonio. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, nos despedimos, nos vemos la próxima sesión, que Dios nos bendiga. Gracias.